Soy César Augusto Carballo Mena, jefe del Departamento de Derecho Social de la Universidad Católica Andrés Bello, y en esta sesión intentaré desarrollar algunos conceptos sobre la negociación colectiva, en particular lo referente a los niveles en los cuales ésta puede desenvolverse y los procedimientos que al respecto pauta el ordenamiento jurídico venezolano. Voy a estos fines a compartir una presentación que espero sirva a los efectos de facilitar el estudio y comprensión de esta materia. Mi intención es recapitular brevísimamente algunos principios constitucionales en materia de negociación colectiva que ya fueron objeto de desarrollo en las dos sesiones anteriores, para entonces concretar lo que tiene que ver con el nivel de negociación colectiva descentralizado, es decir, en el ámbito de la empresa o inclusive del establecimiento o de una sección de un centro de trabajo. Contrastarlo luego con el nivel centralizado, donde se pretende negociar y alcanzar un acuerdo, un convenio colectivo o contrato colectivo que regule las condiciones de trabajo y las relaciones laborales en toda una rama de actividad productiva que nuestro ordenamiento jurídico denomina reunión normativa laboral. Luego podremos especular sobre otros niveles de negociación que es posible desarrollar bajo el espectro del carácter voluntario de la negociación colectiva y de la idea de libertad sindical. Por ejemplo, una negociación colectiva en el ámbito de un grupo empresarial o que abarque a un empleador y a las contratistas, las sociedades contratistas que se desarrollan. Pensemos, por ejemplo, en un consorcio donde múltiples personas jurídicas pueden aparecer desarrollando de manera coordinada actividades y es posible perfectamente dentro de la lógica de la negociación colectiva voluntaria y la libertad sindical desarrollar en esa esfera una negociación que abarque las condiciones de trabajo y de empleo de todos los trabajadores involucrados, independientemente de el número de empleadores o patronos que pudiesen devenir concernidos o involucrarse. En quinto lugar, voy a desarrollar los procedimientos de la negociación colectiva descentralizada, el procedimiento de la negociación colectiva centralizada o reunión normativa laboral, apuntar algunas particularidades de la negociación colectiva en el sector público y cerrar con apenas una referencia de lo que refiere a la negociación colectiva peyorativa o impeius, es decir, una negociación que tiene por objeto desmejorar, alterar de manera perjudicial a los intereses de los trabajadores los contenidos de la convención colectiva, y ello se admite como un mecanismo para salvaguardar la integridad de la unidad productiva y los puestos de trabajo. Esta opción de negociación colectiva peyorativa aparece consagrado en la actualidad en el artículo 148 del decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, comienzo recapitulando apenas algunas ideas que ya fueron expuestas y desarrolladas en las dos sesiones anteriores, solamente para que sea posible desenvolvernos con muchísima mayor soltura y comprensión en lo que refiere a esta sesión del día de hoy. Está claro, lo hemos conversado en ocasiones anteriores, que el derecho a la negociación colectiva ostenta rango constitucional en Venezuela, clarísimamente porque aparece previsto en el artículo 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se reconoce este derecho a los trabajadores sin distinción alguna, tanto en el sector privado como en el sector público, e incluso se avanza estableciendo que las convenciones colectivas o contratos colectivos
que se celebren en el marco de esta interacción deben amparar a todos los trabajadores involucrados o todos los trabajadores interesados. Esto es el efecto erga omnes de la convención colectiva, que nos distingue de otros sistemas jurídicos donde los convenios colectivos tienen una eficacia limitada o restringida a los sujetos afiliados a la organización sindical negociadora y que en definitiva celebre este instrumento normativo. Pero además, recordar no solo que la negociación colectiva aparece en este artículo 96 expresamente, sino que además se inserta en el bloque constitucional a través del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Su artículo 4 establece el deber de los estados de fomentar, de impulsar la negociación colectiva cuando ello sea conveniente, cuando ello sea necesario, y en definitiva alude, al igual que el artículo 96 constitucional, a una negociación colectiva voluntaria. Lo importante de llamar la atención sobre el artículo 4 del convenio 98, que a primera vista simplemente reproduce lo que ya establece el artículo 96 de la Constitución, es poder insertar dentro de la interpretación de la negociación colectiva la doctrina de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo en materia de convenios y recomendaciones. De modo específico, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Sobre este punto, en las dos sesiones anteriores, hice algunas acotaciones sobre potenciales o evidentes conflictos que se pueden suscitar entre la legislación y práctica venezolana y la interpretación y alcance que estos órganos de control le han atribuido al convenio 98, al artículo 4 y a la idea en general de libertad sindical. Vamos a ver como un elemento caracterizador del modelo venezolano una injerencia y una tendencia al control y al dirigismo de la administración del trabajo, de todo el proceso de negociación colectiva, desde que ésta se inicia, durante su desarrollo y luego su culminación, condicionando su eficacia a un acto administrativo de homologación. Esa actitud injerencista, controladora de la negociación colectiva es, en mi criterio, contraria a la idea de negociación colectiva voluntaria, tal como la han venido desarrollando los órganos de control de esta organización internacional. Otro elemento que me parece importante destacar dentro de estos principios constitucionales es que la Constitución establece clarísimamente que el titular de la negociación colectiva son los trabajadores. De tal manera que se acepta, se admite que los trabajadores podrán desarrollar la negociación colectiva directamente o a través de las organizaciones que estimen conveniente. Esto significa que de manera primordial serán los sindicatos como sujetos tutelados constitucionalmente, pero que los trabajadores eventualmente podrían desarrollar esta negociación colectiva a través de otras instancias, de otros sujetos, de otras organizaciones, en los términos amplios o amplísimos que establece el artículo 10 del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. A este respecto, me permito hacer referencia a una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, la 2884 del 4 de noviembre del año 2003, donde este alto tribunal dejó en claro que los trabajadores podían determinar cuál es el sindicato que lo va a representar en materia de negociación colectiva y que incluso en los casos en que no existiera una organización sindical, podrían los trabajadores negociar directamente a través de este sujeto colectivo transitorio, básico,
que es la coalición o grupo de trabajadores. Acoto sobre este tema de la titularidad, finalmente, que por supuesto pesa sobre los sindicatos todas las restricciones que ya se han venido reseñando en oportunidades anteriores en cuanto a la necesidad de evidenciar su representatividad, esto es, el sindicato titular del derecho a la negociación colectiva será el sindicato más representativo, de tal manera que allí aparece toda la institucionalidad del Ministerio del Poder Popular para el proceso social de trabajo y, de modo específico, el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, que determinará en cada caso cuál es el sindicato que cuenta con el mayor número de afiliados y será este entonces el que pueda exigir al empleador el inicio y desarrollo de un proceso de negociación colectiva. Y también, como restricción en esta materia, aparece la perniciosa idea de la mora electoral, esto es, no podrá negociar colectivamente una organización sindical cuya directiva se encuentre en una situación en que el periodo para el cual fueron electos se encuentre vencido. Salvo, es una excepción, que el vencimiento de estos periodos ocurra ya iniciado el proceso de negociación colectiva. En caso contrario, es decir, si sobreviene este vencimiento de los periodos antes de dar comienzo, antes de iniciarse los procesos de negociación, el sindicato simple y llanamente no podrá adelantar el proceso de negociación colectiva, quedará sumido en meros actos de administración y, por tanto, los trabajadores afectados, por virtud de que el sujeto que está llamado a representar sus intereses se encuentra impedido de alcanzar un acuerdo y suscribir una convención colectiva con el empleador. Esta situación, reitero que ya ha sido antes reseñada, aparece clarísimamente criticada en el informe de la Comisión de Encuesta de septiembre de 2019, en el caso de Venezuela, donde se señala que debe ser abrogada esta normativa y esta práctica sobre la mora electoral, toda vez que es atentatoria de los principios básicos de libertad sindical. Culmino esta parte introductoria de los principios constitucionales para señalar que alguna aclaratoria o alguna precisión sobre los contenidos de la negociación y los acuerdos alcanzados a través de esta interacción. Es decir, cuáles son los contenidos que se pueden desarrollar y regular a través de la negociación colectiva. Llama la atención, en primer lugar, que de conformidad con el artículo 4 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Venezuela, la negociación colectiva está dirigida básicamente a regular las condiciones de empleo. Más ampliamente, el artículo 431 del decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, señala que a través de la negociación se pueden determinar o reglamentar las condiciones de trabajo y empleo de un lado y del otro fijar los derechos y obligaciones, dice literalmente, de las partes, es decir, de los sujetos de la negociación colectiva que suscriben el convenio colectivo de trabajo. Esto es, cuáles van a ser los términos de interdependencia entre el empleador o sus organizaciones y la organización que representa los intereses de los trabajadores. Finalmente, traigo a colación el convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo sobre negociación colectiva del año 1981, que no ha sido ratificado por Venezuela, pero
que en su artículo 2, cuando alude a la negociación colectiva y a sus objetivos, reitera lo que ya he venido señalando en el sentido de regular condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre el empleador o sus organizaciones, las organizaciones representativas de sus intereses y del otro lado las organizaciones de trabajadores, y agrega también la regulación de las relaciones entre el empleador y sus trabajadores. Yo diría que en términos generales podría decirse que a la luz de la libertad sindical, la convención colectiva y la negociación colectiva como proceso pueden perseguir los objetivos que se estimen idóneos para la promoción y protección de los derechos e intereses de los trabajadores y de los empleadores. De tal manera que debería haber una amplísima libertad en cuanto a esos objetivos y esos contenidos que puede desarrollar eventualmente una convención colectiva de trabajo, y que serán aquellos que los actores sociales, que los sujetos que lo suscriben el convenio estimen conveniente para la tutela de sus derechos e intereses. Paso entonces a referirme a los niveles de la negociación colectiva y en particular al nivel descentralizado. La negociación colectiva, entonces, entendida como una interacción, como un diálogo, como un intercambio entre el empleador o la organización que lo represente, de un lado, y los trabajadores a través de las organizaciones que los representen, puede tener o puede desenvolverse en distintos ámbitos o esferas. En particular, nuestro ordenamiento jurídico hace referencia a dos modalidades: una negociación colectiva descentralizada y una negociación colectiva, por contraposición, centralizada. La negociación descentralizada refiere a aquella que ocurre o se desarrolla o se desenvuelve en el ámbito de una empresa específica o inclusive a niveles internos de esa empresa, es decir, a nivel de algún centro de trabajo o de uno o varios centros de trabajo de la misma empresa, uno o varios establecimientos de esa empresa o secciones de esa empresa. Eso sería un nivel descentralizado, de tal manera que la negociación colectiva involucra solo a los trabajadores que presten servicio en una empresa o en algunos de los establecimientos o centros de trabajo o secciones de esa empresa. Y por supuesto lo vinculan con el respectivo empleador. Por contraposición, por contraste, la negociación centralizada pretende desarrollar y regular las condiciones de trabajo, empleo, las relaciones entre el empleador y sus trabajadores y las relaciones entre el empleador y sus organizaciones y las organizaciones de los trabajadores a nivel de toda una rama de actividad, una rama industrial o un sector de actividad. Ejemplo de negociación colectiva descentralizada, que por cierto es el modelo preponderante en Venezuela, sería la negociación colectiva y el convenio colectivo que rige en un banco determinado, en una específica universidad, en una determinada sociedad mercantil. En esos casos estamos hablando de una negociación descentralizada, que solo concierne al patrono específico y a los trabajadores a su servicio de toda la actividad, de toda la empresa o de algunos establecimientos o centros o secciones de esta. En cambio, un ejemplo de negociación colectiva y convenio colectivo centralizado sería el convenio colectivo que en Venezuela rige para el sector construcción. Es un convenio colectivo que va a establecer o va a regular las relaciones laborales que se desenvuelven o desarrollan en el sector construcción, no importa quién sea el empleador, no importa cuántas empresas involucren, no importa cuántos sindicatos de trabajadores estén establecidos. Una negociación colectiva
que abarca a toda la rama de actividad y por eso se le denomina centralizado. Antes de llegar a los detalles, advierto, como puede parecer lógico, que la negociación colectiva centralizada tiende a ser más rigurosa, formalista, toda vez y compleja, toda vez que involucra a un mayor número de empleadores, sindicatos de trabajadores, empresas y distintas condiciones laborales, pero además también porque afecta potencialmente los intereses de terceros. Veremos en su momento que cuando se inicia una negociación colectiva centralizada, se producen consecuencias para aquellos que no forman parte del proceso de negociación, pero sí se insertan en la rama de actividad donde dicha negociación se está desenvolviendo. Por ejemplo, y reitero, volveré sobre ese punto con más detalle. Si se inicia una negociación centralizada a través de lo que la legislación venezolana llama reunión normativa laboral en el sector de la construcción, empleadores que ejecutan actividades en ese ámbito, aunque no formen parte de la negociación, no podrán llegar a acuerdos de negociación colectiva a nivel de empresa hasta que no culmine la negociación colectiva a nivel de rama. Y los sindicatos de esas empresas o que se desenvuelvan en esas empresas no podrán desarrollar, gestionar un conflicto y ejercer la huelga hasta que no culmine ese proceso de negociación. De tal manera que haya una afectación clara de intereses de terceros que pueden terminar siendo abarcados por la convención colectiva que se suscriba, se celebre en el ámbito de la rama de actividad a la cual ellos pertenecen. Pero eso luego será objeto de mayores precisiones y detalles. Paso entonces a hacer algunos comentarios sobre la negociación colectiva de nivel descentralizado, esto es a nivel de empresa, establecimiento o inclusive apenas una sección de algún establecimiento o centro de trabajo. Este proceso está caracterizado por una asfixiante injerencia estatal que ha estado presente en estos procesos desde la primera regulación, en específico desde la ley de 1936, la ley del trabajo de 1936, pero que en el año 2012, con el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, todavía alcanza un mayor nivel de control y dirigismo, es decir, se intensifica las facultades injerencistas de la administración del trabajo y en particular su rasgo quizás más evidente sea de que a partir del año 2012 no se admite una negociación colectiva que no se inicie ante la Inspectoría del Trabajo competente. De tal manera que si el empleador y sus trabajadores, actuando a través de un sindicato o una coalición, alcanzan un acuerdo y lo presentan ante la Inspectoría del Trabajo competente, la Inspectoría del Trabajo rechazará dicho convenio expresamente, digamos de jure, diría que no es admisible por no haber sido tramitado ante esa instancia administrativa o de facto simplemente no lo recibiría, violando, por cierto, las normas de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, los artículos 44 al 46. Pero en todo caso, la Inspectoría del Trabajo haría prevalecer la idea de que solo reconoce aquellos procesos de negociación colectiva iniciados y desarrollados ante su
ante su autoridad, ante su competente autoridad, y rechazará cualquier acuerdo que se haya alcanzado, independientemente de sus contenidos, a espaldas de la Inspectoría del Trabajo. Esto, como ya lo he apuntado, transgrede, violenta, clarísima, frontalmente, la idea de negociación colectiva voluntaria y, por supuesto, la propia idea del principio de libertad sindical. En todo caso, esa injerencia estatal a la cual me estoy refiriendo va a abarcar todas y cada una de las fases de la negociación colectiva. La Administración del Trabajo se arroga la potestad de recibir los proyectos de convenios colectivos que se aspiren a negociar para someterlo a su revisión o escrutinio, indicar cualquier error o falencia, ordenar su subsanación y solo una vez que entienda, han sido satisfechas sus pretensiones o sus requerimientos, podrá darse inicio al proceso de negociación colectiva. Pero además, ese proceso de negociación colectiva tiene que adelantarse en presencia de la autoridad administrativa, de tal manera que el inspector del trabajo no solo revisa el proyecto, sino que lo admite una vez que considera que cumple con los requerimientos legales, notifica al empleador el inicio de las negociaciones colectivas, instala el proceso en su presencia y luego, según su discrecionalidad, ese proceso se llevará a cabo íntegramente ante los ojos de la Administración del Trabajo o puede admitir, como la práctica ha demostrado, que luego de instalado los actores puedan proseguir la negociación colectiva fuera de las instalaciones y de la mirada celosa de la Administración del Trabajo, pero eso sí, informándole periódicamente de los alcances y en todo caso, y aquí viene entonces el último paso, la última etapa de intervención y de injerencia de la Administración de Trabajo en la negociación colectiva. Independientemente de que la negociación que se instala ante la inspectoría pueda luego desplazarse fuera de ella y los actores sociales proseguirla sin presencia directa de la Inspectoría del Trabajo, una vez que lleguen a un acuerdo, una vez que suscriban una convención colectiva del trabajo, la ley establece que a los fines de que la misma sea revestida de eficacia, de validez, tiene que ser sometida nuevamente, ahora ya no proyecto, sino el convenio celebrado, tiene que ser sometido al conocimiento, a la revisión, al escrutinio de la Inspectoría del Trabajo. Entonces, la Inspectoría del Trabajo, si considera que se ha incurrido en algún error, en alguna transgresión o alguna falencia, lo va a determinar, ordena la subsanación, espera que los actores cumplan con sus instrucciones y luego, dependiendo de ello, homologa total o parcialmente la convención colectiva de trabajo. De tal manera que ahí está una tuerca final de todo el proceso bajo control de la Administración del Trabajo. Solo revestirá validez el convenio homologado por la Inspectoría del Trabajo, pero además en los términos que la Inspectoría determine, toda vez que puede homologar total o parcialmente según considere que algunos de sus contenidos no son compatibles con el ordenamiento jurídico laboral. Además está reiterar que esta condición de homologación en general y la homologación parcial todavía con mayor énfasis, son absolutamente incompatibles con la idea de negociación colectiva voluntaria y libertad sindical. Paso entonces en los próximos minutos a hacer un repaso de estas etapas que he señalado abreviadamente. Entonces, como se ve en la lámina, el punto 2.2, el tópico 2.2, todo este proceso de negociación colectiva comienza con un acto interno del sindicato o del sujeto colectivo que represente los intereses de los trabajadores.
Ese primer paso es la aprobación de un proyecto de convenio o contrato colectivo. Esto lo que supone es que las negociaciones colectivas no se pueden iniciar sin antes no haberse presentado un instrumento formal, escrito, adoptado de conformidad con los estatutos sindicales, donde se plasmen de manera específica, concreta, las expectativas o pretensiones de los trabajadores que se aspiran sean satisfechas a través de la negociación colectiva por su empleador. Entonces, este sería el primer paso, la adopción, la aprobación de este proyecto de convenio colectivo, siguiendo las normas establecidas básicamente en los estatutos del sindicato o las reglas generales que al respecto establezca la legislación, muy relevantemente para garantizar la democracia a lo interno del sindicato, es decir, que haya sido aprobado por los miembros del sindicato en las condiciones de quórum y de mayoría que se haya establecido estatutariamente. Una vez que se aprueba, que se adopta este proyecto de convención colectiva y que consta en acta, entonces sí el sindicato podrá acudir ante la Inspectoría del Trabajo presentando este proyecto de convención colectiva, determinando su aspiración de discutirlo y alcanzar un acuerdo con un determinado empleador, con uno o varios empleadores específicos. Allí entonces la Administración del Trabajo, como antes señalé, va a ejercer una función revisora del proyecto, es una primera alcabala contraria a la libertad sindical y a la negociación colectiva voluntaria, donde la autoridad administrativa va a entrar a analizar los aspectos contemplados en el proyecto de convenio colectivo para admitir el proyecto o para rechazarlo o para exigir o exhortar a la subsanación de errores, omisiones que haya podido detectar y advertir ante el sindicato presentante. ¿Podría rechazarlo? Bueno, sin duda, no está expresamente establecido en la ley, pero es una hipótesis absolutamente coherente con el ordenamiento jurídico. Podría ser rechazado cuando el proyecto incurra en vicios que hagan imposible su tramitación. Por ejemplo, si es presentado ante una inspectoría del trabajo incompetente por razón del territorio, el inspector de trabajo podría rechazarlo, sería consono con el ordenamiento jurídico venezolano que en lugar de ello la Inspectoría del Trabajo lo remita a la instancia competente, pero digamos en la práctica ello no suele acontecer. Podría ser rechazado porque el proyecto de convenio colectivo está expresado en términos excesivamente vagos o ambiguos que impidan su negociación. Imagínense un proyecto de convención colectiva de trabajo que establezca cláusulas tales como se exige al empleador que reconozca un aumento salarial justo, se exige al empleador que reconozca utilidades o prestaciones a los trabajadores conforme a ellos corresponde, de tal manera que estas fórmulas vagas, genéricas, ambiguas, pueden ser consideradas por la autoridad administrativa como excesivamente imprecisas y por ende y rechazarlo toda vez que no facilitaría ni posibilitaría la negociación colectiva con el empleador. Podría admitirlo directamente si entiende que cumple con los requerimientos legales, que no infringe las normas de orden público. O podría, si observa
algún error, alguna omisión, notificar al sindicato promovente que ha detectado estos errores u omisiones y entonces otorgar un lapso de subsanación que deberán observarse de conformidad con el artículo 448 de la Ley Orgánica del Trabajo. De tal manera que una vez admitido, ya entonces se iniciaría el proceso de notificación del empleador e instalación de la negociación colectiva a cargo de o con presencia de la Inspectoría del Trabajo. Esa primera reunión, una vez notificado el empleador de la existencia de ese proyecto de convenio colectivo, va a ser fijada dentro de los 30 días siguientes a la admisión del proyecto de convenio colectivo, admisión que, como dije antes, aparece clarísimamente establecida o fijada en el artículo 448 del decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Notificado el empleador, se procede entonces a la instalación de la negociación colectiva, es decir, el inicio del proceso de negociación colectiva. Es un acto fijado, como todo acto, en un día, una hora y una sede específicos en la cual deben concurrir los actores interesados, el sindicato presentante, el empleador que ha sido llamado a negociar, y podrían también hacer parte terceros interesados. Por ejemplo, otro sindicato que aspire la titularidad de la negociación por cuanto se entiende más representativo que aquel que ha presentado el proyecto de convenio. Ese sindicato que se estima más representativo podría hacer parte el día de la instalación y hacerse oír manifestando que en su criterio es él el titular de la negociación colectiva por ostentar una mayor representatividad en contraste con el sindicato presentante del proyecto. Este acto de instalación ante la Administración del Trabajo tiene la importancia capital de que el ordenamiento jurídico venezolano señala que es en esa oportunidad y en esa única oportunidad cuando los interesados pueden exponer cualquier alegato o defensa que pretenda enervar o modificar los términos y alcance de la negociación colectiva. De manera que el empleador en primer lugar, pero también los terceros, es en esa oportunidad, en el momento de la instalación, cuando podrían manifestar todas las defensas y alegatos que estimen convenientes, reitero, a los fines bien sea de desvirtuar la negociación colectiva o de precisar sus contornos, su alcance. El artículo 439 del instrumento legal vigente señala los convocados y las convocadas para la negociación de una convención colectiva de trabajo o aquellos terceros y aquellas terceras afectados y afectadas solo podrán formular alegatos y oponer defensas sobre la improcedencia de la negociación en la primera reunión que se efectúe de conformidad con la convocatoria. Vencida esta oportunidad, no podrán oponerse otras defensas. De tal manera que es un acto donde los interesados, empleador y tercero, pueden oponer las defensas, alegatos, excepciones que estimen convenientes.
¿Cuáles son esas excepciones o defensas? La legislación venezolana no las establece expresamente, se deducen del ordenamiento jurídico y la práctica lo abona, de tal manera que aquí expongo solo a título ejemplificativo algunas de estas alegatos o defensas que suelen manifestarse en los actos de instalación de las negociaciones colectivas y que tienen por finalidad, como establece el artículo 439, que se declare la improcedencia de la negociación colectiva o por lo menos que se revisen los términos y condiciones de la misma. Una típica defensa es la improcedencia de la negociación colectiva, toda vez que aún se mantiene en vigencia un convenio colectivo válidamente suscrito. Ese es el principio de intangibilidad de la convención colectiva de trabajo. Hasta que la convención colectiva de trabajo no venza el término que se le fijó, su duración, no puede, según la ley, aspirarse o pretenderse una negociación colectiva. Entonces, una primera excepción es no voy como empleador a negociar porque se encuentra en vigencia una convención colectiva de trabajo. Una vez que se venza el lapso de duración que se le estableció, entonces el derecho a la negociación colectiva podrá ahora sí ejercerse. Una segunda excepción podría ser la falta de representatividad sindical, alegar que el sindicato no es el más representativo, caso en el cual corresponderá, como se ha hablado en sesiones anteriores, al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales certificar cuál es el sindicato más representativo en ese ámbito de negociación específico. En tercer lugar, se podría alegar la mora electoral, es decir, la junta directiva del sindicato proponente se encuentra con los periodos vencidos, caso en el cual, al incurrir en mora electoral, está impedida de representar los intereses colectivos en la negociación colectiva o en los conflictos colectivos y el ejercicio de la huelga. Cuarto lugar, podría alegarse la falta de cualidad patronal, es decir, el que aparece como empleador podría manifestar ante la Administración del Trabajo que no ostenta ese carácter o ese estatus. Pensemos en los casos debatidos globalmente de los trabajadores mediante plataformas tecnológicas. Si un sindicato de estos trabajadores pretendiese negociar un convenio colectivo con el titular de la plataforma, este podría decir, no existe relación de trabajo, yo me niego a negociar en términos de la legislación del trabajo que, digamos, podría excepcionar en algunos casos. En el caso venezolano, como también hemos conversado, los trabajadores autónomos tienen derecho también a la negociación colectiva y por lo tanto esta excepción en Venezuela no procedería. Pero sí podría proceder, por ejemplo, si el convocado dijera yo no soy el empleador, yo soy el beneficiario del servicio que prestan estos trabajadores, de tal manera que llamen a su empleador, que es un contratista que me presta a mí servicios o ejecuta obras. De tal manera que no soy yo el empleador es otro, es un contratista que me presta servicios. Por lo tanto, convoquen a este tercero para que sea él quien afronte el proceso de negociación colectiva. Eso podría perfectamente ocurrir, declarando entonces la falta de cualidad. Podría, como ya dije antes, alegarse que la Inspectoría del Trabajo es incompetente por razón del territorio, que debió haberse presentado en otra Inspectoría del Trabajo y no en la que está adelantando los trámites. Podría alegarse vicios en la aprobación del proyecto de convenio colectivo, por ejemplo, que no se realizó la asamblea sindical o no se celebró en los términos que establecen los
los estatutos, caso del cual estaría viciado ese proyecto y tendría que reponerse al estado de presentación de un nuevo proyecto debidamente autorizado, debidamente aprobado por los trabajadores conforme a las reglas estatutarias. De tal manera que estas son las opciones de alegatos, defensas que pueden presentarse en un acto de instalación, que van a variar, por supuesto, dependiendo de cada situación fáctica, cada situación concreta, y que conduciría entonces al inspector del trabajo competente a resolver esas excepciones. El artículo 439 del instrumento legal establece que esa decisión debe dictarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que hayan sido opuestas estas defensas, es decir, en el acto de la instalación. No prevé la norma la promoción y evacuación de pruebas, y por ende cabría entender, por aplicación del principio constitucional, la garantía constitucional del derecho a la defensa del debido proceso, que en los casos donde sea necesario o conveniente que se abran lapsos probatorios, lapsos de promoción y evacuación de pruebas, tendrá entonces, aunque no lo diga expresamente la norma, tendrá el inspector que proceder en tal sentido, aplicando analógicamente los lapsos probatorios que aparecen en distintas normas de la Ley Orgánica del Trabajo. En todo caso, la promoción de estas defensas, estos alegatos, va a ser decidido por el inspector del trabajo, y esa decisión va a ser objeto de recurso jerárquico ante el ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, y la decisión de este, bien sea expresa o bien sea por virtud del silencio administrativo negativo, será objeto de contencioso administrativo de anulación. En principio, la competencia correspondería a la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, pero como lo he comentado en alguna sesión anterior, la propia sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha considerado que esa competencia debe radicar en los tribunales del trabajo, los tribunales con competencia en materia del trabajo, por virtud de la especialidad de la materia. Pero en todo caso, lo que sí no queda ninguna duda es que cabe recurso jerárquico y cabe contencioso administrativo de anulación respecto de lo que se decida sobre las excepciones o defensas que hayan sido propuestas en el acto de instalación. Si una vez que se resuelven estos alegatos y defensas, entonces se desarrolla el trámite de la negociación colectiva. Como dije antes, puede hacerse en presencia del inspector del trabajo, o eventualmente autorizar que los actores sociales lo hagan y desarrollen esta interacción desde sus sedes, sometiéndolas, por supuesto, a informaciones periódicas y en todo caso a la espera de que se produzca el convenio o acuerdo para que sea objeto de homologación. Ese proceso de negociación colectiva, según la Ley Orgánica del Trabajo, artículo 441, no podrá extenderse más de 180 días continuos. Por supuesto, salvo que los actores sociales decidan extender este lapso en ejercicio del derecho a la negociación colectiva voluntaria. Pero ese lapso, y esto es muy importante, este lapso máximo tiene que ver con la idea del conflicto y la huelga como mecanismo coactivo para alcanzar la celebración de una convención colectiva de trabajo. En otras palabras, lo que la norma está diciendo, cuando señala que no podrá exceder de más allá de 180 días, lo que está diciendo es que tampoco podrá
antes de 180 días, recurrirse a mecanismos conflictivos para ejercer coacción sobre el empleador y alcanzar la celebración de la convención colectiva de trabajo. En otras palabras, la negociación colectiva voluntaria, sin elementos coactivos, sea huelga u otros mecanismos lícitos de coacción sobre el empleador, deberá desarrollarse en un lapso de hasta 180 días. Solo una vez trascendido este lapso, el sindicato presentante puede entonces acudir a la gestión del conflicto y eventualmente ejercer la huelga para que a través de la coacción sobre el empleador poder alcanzar un acuerdo. Por eso es que en el artículo 476 del decreto Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, cuando se establecen las condiciones para la procedencia del procedimiento conflictivo y la huelga, se dice que se haya agotado, en el caso de la negociación colectiva, el lapso establecido en la ley. Esto es 180 días. Hay una excepción. Podría inclusive acudirse al conflicto antes de 180 días, siempre que el empleador haya mostrado una actitud contraria a la negociación colectiva, es decir, haya incumplido su deber de negociación de buena fe, haya dejado de presentarse en el procedimiento. En ese caso, por excepción, podría iniciarse el procedimiento conflictivo y la huelga sin haber agotado los 180 días. Todas estas condicionantes pasan por la declaratoria del inspector del trabajo frente al riesgo de que un ejercicio anticipado de la huelga pueda ser considerado un delito a la luz de el boicot que prevé la Ley Orgánica de Precios Justos. Entonces, los sindicatos esperan que el inspector del trabajo expresamente declare concluida la fase de negociación colectiva y por lo tanto abiertas las puertas del conflicto antes de ejercer cualquier medida de este tipo, cualquier medida conflictiva, paralizadora o obstaculizante de la actividad productiva, porque si no goza del amparo de la huelga, es decir, si no ha sido desarrollada o ejercida conforme a la ley, automáticamente podría ser declarada como delictual bajo el tipo amplio del boicot. Esto es cualquier paralización, cualquier obstrucción de las actividades productivas. Supongamos ya entonces, para terminar esta aproximación a la negociación colectiva descentralizada, supongamos que el proceso de negociación culmina satisfactoriamente, los actores alcanzan un convenio o contrato o colectivo, una convención colectiva de trabajo, la suscriben, pero como había señalado antes, ese convenio colectivo de trabajo, según la legislación venezolana y en violación de la libertad sindical y la negociación colectiva voluntaria, no va a gozar de validez hasta tanto no sea homologado por el funcionario del trabajo. Artículo 450 del decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. A los efectos de su validez, la convención colectiva de trabajo acordada deberá ser depositada en la Inspectoría del Trabajo donde fue tramitada. El inspector del trabajo, dentro de los 10 días hábiles siguientes, verificará su conformidad con las normas de orden público que rigen la materia a efectos de impartir la homologación. Y aquí el artículo cierra de manera categórica, por si acaso existiera alguna duda. A partir de la fecha y hora de la homologación, el convenio surtirá todos sus efectos legales. Es decir, hasta tanto no se produzca este acto administrativo de homologación,
el acto la convención colectiva de trabajo no goza de validez, con lo cual se vulnera frontalmente el carácter voluntario de la negociación colectiva, quedando condicionada a un acto de autoridad. El artículo siguiente, el 451, inclusive señala que si el inspector del trabajo entiende que el convenio colectivo incurre en algún tipo de error, omisión, violación de norma de orden público, se lo indicará a los interesados para que lo subsanen. Revisará entonces lo subsanado, si lo entiende satisfactorio, procede a la homologación, o en caso contrario, rechaza la homologación o procede a la homologación parcial de la convención colectiva, lo cual involucra una fractura de la voluntad colectiva que el convenio colectivo materializa o encarna. Todo es que el funcionario podría, por ejemplo, ordenar o declarar la homologación del convenio colectivo, salvo ciertas cláusulas o ciertas partes de ciertas cláusulas. Por eso es que podría devenir desmembrado la voluntad negocial plasmada como un todo en el convenio colectivo, transgresor, por supuesto, de la negociación colectiva voluntaria. Cierro entonces. En la próxima sesión retomaré los aspectos esenciales para avanzar ahora en la negociación colectiva centralizada, pero culmino simplemente pasando revista entonces a las etapas de la negociación colectiva descentralizada, es decir, a nivel de empresa, establecimiento o centro de trabajo. Todo inicia con la aprobación de un proyecto de convenio por parte del sindicato interesado de conformidad con sus estatutos. Ese proyecto es presentado ante el inspector del trabajo para que éste lo revise, lo analice, lo admita o, si considera que se ha incurrido en errores o omisiones, indicarlas para su oportuna subsanación, o incluso lo rechace si entiende que existen elementos insalvables que hacen improcedente el trámite de ese instrumento. En caso de admisión, bien sea originaria o luego de las subsanaciones, ese proyecto de convención colectiva va a ser notificada al empleador o a los empleadores interesados, a quienes se les va a hacer conocer la existencia de este proyecto, su presentante y sus contenidos, y se le va a indicar también un lugar, una hora y un día para instalar la negociación colectiva, para que se produzca la primera reunión que es clave, que es fundamental, porque según la ley, solo en esa oportunidad los interesados podrán oponer defensas, excepciones o alegatos, bien sean los actores directamente concernidos o los terceros interesados en ese proceso negocial. Tendrán que hacerse parte en el acto de instalación y allí manifestar, proponer las defensas, excepciones o alegatos que estimen conveniente. Vimos que entre ellas caben la vigencia de un convenio colectivo, la mora electoral, la falta de representatividad, la falta de cualidad patronal, etc. Si se oponen estas defensas, el inspector tendrá que resolverlo en un lapso perentorio de 5 días continuos. No se prevé lapso probatorio, pero si se ameritara, a la luz del debido proceso y el derecho a la defensa, tendrá que abrirse este lapso probatorio. Una vez resueltas, entonces continuará, dependiendo de lo que se decida, si se declaran con lugar, se declarará entonces improcedente la negociación colectiva. Si se desecha, esta continuará sin perjuicio de los recursos que los interesados puedan ejercer en sede administrativa, recurso jerárquico, o en sede judicial, contencioso administrativo de anulación. Si emana del ministro, debería ser por virtud de la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativo, la sala político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, pero este alto tribunal ha opinado que corresponde la competencia a los tribunales del trabajo por virtud de la especialidad de la materia. En todo caso,
Una vez resueltos estos alegatos y defensa, la negociación colectiva se desarrollará en presencia del inspector del trabajo o, si éste lo autoriza, libremente donde los actores sociales lo determinen, debiendo mantener informado periódicamente a la autoridad administrativa. Ese proceso de negociación colectiva puede desarrollarse durante 100 hasta 180 días. Vencidos estos 180 días, entonces el sindicato puede desenfundar el procedimiento conflictivo, amenazar de huelga al empleador como un elemento de coerción para alcanzar un acuerdo o eventualmente de coacción si efectivamente la huelga se desarrolla. Y en medio de este conflicto y de su manifestación más emblemática, alcanzar el acuerdo que no fue posible durante este lapso de 180 días. Si se alcanza acuerdo, ese convenio colectivo, ese acuerdo colectivo, debe ser sometido a la homologación del inspector del trabajo, porque según establece la ley, artículos 450 y 451, este instrumento no goza de validez hasta tanto se produzca el acto administrativo de homologación, que equivale a la declaración del inspector del trabajo de que dicho instrumento es cónsono, acorde con las normas de orden público que establece la legislación del trabajo. Con esto entonces concluyo para en la próxima sesión abordar lo concerniente a la negociación colectiva centralizada y algunos aspectos que pueden ser relevantes ya respecto de la negociación colectiva en el sector público y la negociación colectiva in peius.